Hola chicos, gracias por compartir este espacio. Gracias a los chicos de Working también por brindarnos esta oportunidad. Y comentarles, básicamente esta charla está orientada un poco para aquellos visualizadores que necesitan proveer servicios de renderizado de manera rápida, porque honestamente hablando, la mayoría de las empresas para las que trabajamos son constructoras o estudios de arquitecturas que tienen tiempos muy acotados y por lo general necesitan render para ayer, no para en un mes. Entonces, creo que esta metodología, que es algo personal, es interesante para llegar a productos de calidad en poco tiempo. Les voy a comentar de los software que utilizo yo para hacer este tipo de trabajo. Todos los modelados los hago con SketchUp, que para mí es el modelador más intuitivo, eh, más fácil y rápido de usar en términos de visualización. Porque si estamos hablando en términos de construcción o documentación técnica, por supuesto que el BIM, AutoCAD, Revit, ArchiCAD son mucho mejores, pero para estas instancias considero que SketchUp eh, es, un gran, es un gran programa, e incluso la biblioteca de modelos 3D que se pueden conseguir alrededor de la web para SketchUp es muy amplia, así que bueno, es un combo perfecto para avanzar en nuestro modelado y proceso de renderizado. Los renderizados los hago con Lumion, que es un programa que comparte estas características de rapidez y velocidad y tiempo real que tiene SketchUp, pero bueno, en términos de renderizado y visualización, Lumion, a medida que ha pasado el tiempo, yo hace más de 15 años que utilizo Lumion, vamos dando mejoras muy importantes, mm, casi igualando la calidad de motores potentes de renderizado como Corona, como V-Ray, 3D Max, pero en menor tiempo y bueno, eso es otra gran ventaja para este tipo de trabajo que tenemos que hacer en poco tiempo. Y para finalizar, también voy a darle algunos trucos que utilizo en Photoshop, que es un software poderosísimo para la postproducción en arquitectura. Y bueno, tengo unos tips ahí que les voy a compartir. Pero bueno, aclarar que esta charla, como hablábamos con los chicos, no es un tutorial de Lumion, no es un tutorial de SketchUp ni de Photoshop, sino que como que doy por sentado que las personas que están escuchando saben usar estos software y si no saben, podemos hacer mentoría, podemos hablar después, no tengo ningún problema, pero para que la charla sea precisa, es más que nada un camino personal para llegar al producto que queremos brindarle a nuestros clientes. Así que bueno, dicho eso, voy a proceder a compartir pantalla. Avisarles que tengo dividido la charla como en tres módulos principales. Uno es la preparación del modelo en SketchUp, la otra es la cámara y efectos en Lumion y finalmente la postproducción en Photoshop. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de SketchUp. Déjenme compartir pantalla. Honestamente, nunca di una charla, nunca cursé con Zoom, es la primera vez que la veo que estoy usando Zoom, así que les pido perdón de antemano cualquier inconveniente. Bueno, eh, vamos a trabajar con un modelo de un cliente cualquiera. ¿Qué pasa por lo general cuando trabajamos en visualización arquitectónica? Que los clientes nos pasan modelos que por lo general no están hechos en SketchUp, sino son modelos BIM exportados para SketchUp y son precisos, son muy claros, vienen de una documentación técnica. Esto lo digo porque en la mayoría de los casos es así. Hay clientes que ni siquiera modelan y te pasan un plan y tenés que modelarlo todo vos, pero bueno, no sería el caso para este ejemplo. Pero bueno, verán que es una casa normal de clase alta en la cual ellos ponen algo de textura, ponen las carpinterías tal cuales son y el tema del mobiliario, que es algo muy importante a la hora del renderizado, generalmente estos programas trabajan con modelos con muy pocos polígonos, como es el caso de estos sillones, por ejemplo. Entonces nosotros podemos hacer un render excelente, ¿sí? Pero algo muy importante para que un render sea superior aún es que tenga modelos de una gran cantidad de polígonos. Ya le damos una diferencia. Entonces, cuando ellos nos pasan un modelo así, nosotros lo que tenemos que hacer es ir un poquito más allá. Así que para eso tengo un par de tips que les voy a compartir en este momento. Esto es para que tengan una idea, una noción. Pero antes de pasar a los componentes con mayores polígonos, les voy a dar un tip fundamental que es para nosotros, para los visualizadores. Y es que cuando nosotros tenemos el modelo pelado y lo tenemos que poblar, nosotros, mi tip número uno es añadir escenas en SketchUp
Esto se hace de esta manera, nos vamos a la ventana de View, nos vamos a Animation y Add Scene. Entonces nosotros nos situamos en el lugar donde a futuro vamos a hacer un render y agregamos esta escena, ¿bien? Bueno, acá tengo 2 escenas agregadas, es suficiente para el ejemplo, pero ¿por qué esto es fundamental? Porque cuando nosotros vamos a las librerías, a las bibliotecas de modelos 3D, nos copamos buscando, por ejemplo, hay que poner una mesa mejor que la que vemos acá. Entonces, hay 1.000.000 de mesas y podemos poner hasta 1 hora buscando. Entonces, como se trata de un ejercicio rápido y para cumplirlo en tiempo y forma, nosotros tenemos que saber de antemano, o más o menos, la imagen que vamos a lograr en el final. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que yo, por ejemplo, en esta habitación de al lado había un sofá y busqué media hora en un sofá y cuando vengo a la escena no se veía esta habitación. Entonces perdí un montón de tiempo. Por eso me parece fundamental agregar las escenas para luego trabajar directamente con ellas. Hablando de SketchUp, en cuanto a los componentes, estoy hablando de interior, pero también puede ser exterior, puede ser un vehículo en particular, pero bueno, todo lo que es exterior se trabaja mucho mejor con la librería de Lumion directamente, así que voy para la parte de interiores. Creo que el 60-70% de los laburos que hacemos los visualizadores son para imágenes interiores. Entonces, el tip número 1 sería el tip número 2, es para encontrar buenos modelos, es entrar directamente, ahora voy a cambiar de un segundo, tengo que volver a, nos vamos a, aunque no lo crean, Pinterest. Pinterest es esta plataforma que los arquitectos a veces amamos y a veces odiamos porque vienen los clientes y nos dicen, quiero la casa así, y nos mandan un tablero súper poblado de Pinterest y por ahí nosotros renegamos con eso, pero bueno, Pinterest para algunas cosas es muy importante y es muy útil, como por ejemplo este consejo que les voy a dar en este momento. Pinterest, nosotros podemos buscar modelos de SketchUp a través de Pinterest. Lo único que tenemos que hacer es poner el nombre del mobiliario que queremos o del elemento y luego, por ejemplo, en este caso de una mesa, ponemos mesa. Siempre les recomiendo buscar en inglés porque hay mucho más contenido en inglés que en español, pero bueno, en español no se queda atrás tampoco, a veces que buscan ambos idiomas para encontrarlo mejor. Entonces ponemos una mesa y luego de escribir mesa ponemos SketchUp 3D. Entonces me va a filtrar todos los modelos, todos los links a modelos de SketchUp para, bueno, encontrar el mejor elemento. Entonces nosotros hacemos clic y nos manda directamente al warehouse, que es el buscador por excelencia de SketchUp, que es propio de SketchUp, para cargar modelos. Entonces, bueno, bajo el modelo y directamente lo importo en mi modelo de SketchUp. Todo esto es la preparación del modelo antes de pasar al uno. ¿Bien? Bueno, entonces ahora les voy a compartir, ya veo cómo se hace, el mismo modelo que estuvimos viendo recién en SketchUp, pero ahora lo vamos a ver directamente con el mobiliario que bajé. Ponerle que estuve 3 horas, 2 horas buscando un mobiliario hasta poblar y encontrar un mobiliario con muchos más polígonos. Si comparamos un sillón con el otro, vamos a ver que este es súper realista. Entonces, la base de un buen render es tener un buen modelado con muchos polígonos. Entonces, bueno, acá poblé directamente todo este espacio, le puse luminarias en 3D, no luces, y las vamos a ver después en Lumion. Cortinado, también trabajo con vegetación de muchos polígonos, súper real. Muchos clientes te dejan esto a vos, pero hay varios que también están con vos en este proceso. Por ejemplo, te dicen, necesitamos que el espacio luzca de esta manera con este tipo de mobiliario. Y entonces uno, en un ida y vuelta con el cliente, lo que hace es decir, bueno, le puedes mandar una captura de pantalla y le decís, ¿te parece este? Sí, perfecto. Cuando está el modelo terminado, va a ser un modelo mucho más pesado, por supuesto, pero va a ser un modelo listo para cargar directamente en Lumion. Es importante, bueno, aclarar, yo creo que todos lo saben a esto, pero vos, la cara que pintés de un color o de un material, lo toma como un solo elemento Lumion. Entonces, si por ejemplo tenemos madera, como es el caso este, nosotros si tenemos madera y tenemos madera en el cielo raso también,
Si bien es el mismo material, la beta de la madera en un lado es vertical y en el otro es horizontal. Por eso es importante diferenciar, porque bueno, el tema de las texturas es algo que hay que prestar mucha atención en un modelado y en un renderizado porque es lo que lo hace real. Entonces, si nosotros estas maderas de acá arriba las tenemos en dirección horizontal y la madera va en dirección vertical, se va a ver mal el render. Entonces, mi consejo es siempre pintar todo de colores distintos para después dar la misma textura, copiar y cambiar de dirección en Lumen. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Marce, hay una pregunta de Bismarck que nos pregunta, ¿qué tal usar los mobiliarios o plantas de Lumion? Está adelantando al próximo bloque. Ah, Ahí bien. vamos con que justamente ahora voy a pasar. Así que bueno, como era cambiar de pasta. Vamos a ir a Lumion. Ah, bueno, en este momento estoy en Lumion. No sé si lo ven. Denme lo que hay, por favor. Ok, se ve. Bien, bien, bien. Bueno, es una pregunta muy importante, incluso lo que digo al principio, eh, tanto de las texturas como los modelos. Lumion, yo trabajo con Lumion Pro 2024, trae una galería impresionante. Eh, Aún así, si bien es muy buena la galería, nosotros podemos filtrar y encontrar modelos de SketchUp que tengan mucha mejor resolución o que sea, por ahí la galería de Lumion no es eterna. Y, por ejemplo, mi cliente me pasó una imagen de referencia en la cual no hay ningún mueble como el que encontré en Lumion. Entonces, bueno, en algunos casos yo lo utilizo, como es el tema de estas sillas, creo, pero la mesa la importé porque no había una mesa que me llamara la atención de Lumion. Pero bueno, es un gran recurso y sobre todo si usan las últimas versiones del programa, hay bastante mobiliario para utilizar. Bien, acá estamos en Lumen, yo ya directamente importé lo que sería mi modelo trabajado. Esto les tengo que dejar en claro que no es un proceso lineal, se va y se vuelve y se actualiza el modelo. Muchas veces eh, busqué una mesa espectacular y realmente la probé en Lumen y no me gustó cómo quedó. Entonces puedo volver directamente a SketchUp, cambiarla y actualizo el modelo en Lumen. Eh, Así que bueno, dicho eso, vamos vamos a hablar ahora de algo muy importante, que son las texturas. Acá tenemos un par de tips. Vamos a ir, por ejemplo, a la textura de esta mesa. Las últimas versiones de Lumion tienen una muy buena galería de texturas. Incluso tiene, uno puede configurar las texturas con muchos más componentes que antes no. Entonces, hacen que la imagen sea mucho más realista. Si lo comparamos con las primeras versiones de Lumion, quizás solamente podríamos ajustar la escala y un poco la dirección. Ahora se puede. Yo elijo un material que a su vez, perdón, tenemos una galería muy completa de materiales. Entonces, por ejemplo, nos vamos a madera, tenemos para pisos, para paredes, bueno, elegimos cualquiera, por dar un ejemplo. Esta. Si bien no es la que elegiría para el final, pero bueno, lo hago como ejemplo. Nosotros nos vamos a ver la configuración del elemento que hemos puesto y tenemos varias cosas para modificar. En este tutorial, lo que yo siempre recomiendo es que trabajemos en todas las texturas del modelo con el desgaste. El desgaste es una simulación que hace, ¿bien? Miren cómo los bordes empiezan a redondearse, las sombras son más precisas y le da mucho más realismo al render final, ¿bien? Entonces, un trabajo que es obligatorio para mí cada vez que tengo un modelo nuevo es a cada textura trabajar con la resistencia al desgaste para que empieza no excedernos tampoco porque no tiene un musgo, un sillón, pero como para que aparezcan bien sus pliegues, ¿bien? Entonces, de esa manera lo que nosotros hacemos es lucir esa cantidad de polígonos que traía el componente inicial en SketchUp. Bueno, una vez que recorro todo el modelo y hago este efecto, eh, también no quiere decir que a todas las texturas hay que trabajarlas por igual. Muchas veces hay texturas, por ejemplo, particulares, como por ejemplo estas picture lamps que las usan mucho en Estados Unidos, que son para iluminar cuadros. Yo necesito darle un metálico oro, vamos a darle un ejemplo metal.
vamos a oro, y la realidad es que Lumion en sí, el oro, lo trabaja de una manera muy naranja, que no es muy real. Entonces nosotros sí en la configuración podemos a esa textura reemplazarla por un color un poco más amarillo. Entonces sacamos textura y el color empieza a tomar fuerza, ya tenemos un color bastante más dorado, por decirlo de alguna manera. Entonces, simplemente un ejemplo para que vean que no se trabajan todas las texturas por igual. Al igual que hay, por ejemplo, y nos vamos a ir a esta mesa, yo necesito que esta mesa, que es de mármol, sea muy reflexiva. Entonces, en este material en particular, deberíamos trabajar en la reflectividad en un porcentaje mucho mayor que esté trabajando en un piso, por ejemplo. Entonces, bueno, así hay que ir eh, textura por textura. Y otra cosa importante es que, si bien es muy amplia, al igual que el mobiliario y los componentes, es muy amplia la galería, muchas veces no está la textura que necesitamos o la textura que necesita el cliente. Me ha pasado para trabajar a empresas que hacen interiorismo y ellos necesitan ponerle una tela específica a un sillón y esa tela no va a estar en Lumen. Entonces, lo ideal sería buscarla en internet, buscar alguna tela eh, ellos te pueden pasar el link de la empresa con la que trabajan las telas y sacar una buena imagen. Y una vez que tenemos esto, nosotros lo que tenemos que hacer es poner un material cualquiera en Lumion, en lo que sería este sector de textura, cargamos mapa e importamos una textura que hemos bajado de internet. Y a esa misma textura nosotros podemos aplicarle todos estos elementos, estos cambios, metalizado, rugosidad, podemos cambiar también la dirección del patrón, la rotación del patrón. Es infinito lo que se puede hacer con texturas, pero lo importante es saber hacerlo. Y, y bueno, no encontramos la textura que queremos, pero tampoco nos han dicho queremos esta exacto. Hay páginas de internet donde podemos buscar texturas. Por ejemplo, Digitextures o textures.com, ahí te haces una cuenta gratuita y te bajas texturas con todos sus mapas y, bueno, formas de representación que van a ser importantes a la finalización, al finalizar el render. Entonces, bueno, hablamos de texturas, sí. Ahora vamos a ir esto no es un proceso tan rápido como lo muestro acá, porque sobre este modelo que les traigo como ejemplo ya he trabajado, entonces cada una de las texturas ya está seteada. Pero vamos a ir a la segunda parte importante de acá de los efectos lumínicos. Bueno, si nos vamos a cámara, yo en este lugar ya tengo seteadas las mismas vistas que había trabajado en Sketch, o similares, con algunos ajustes. Pero bueno, esta es una parte importante porque una de las grandes mejoras que ha traído Lumion al final es la incorporación de los rayos RTX, que es un motor de renderizado el cual siempre trabajó V-Ray o 3D Max, y Lumion no. Entonces los renders por lo general interiores siempre se quedaban muy atrás en Lumion, porque bueno, esto básicamente lo que hace es analizar cómo un rayo de luz se comporta al llegar a una superficie. Entonces, si yo pongo una iluminación, o tengo la iluminación del sol en mi render, lo que va a hacer este motor de renderizado es analizar a dónde llega, y en esa superficie, a partir de ahí, hacia dónde refleja, dónde más, dónde menos. Y esto lo que nos hace es tener una mayor precisión de luces y sombras. Entonces, es todo más realista. Yo creo que es una de los principales motivos por los cuales yo me quedo con Lumion, porque justamente es un programa muy intuitivo, rápido de usar, necesitas una buena computadora, pero el trabajo lo haces al igual, quizás no con la extrema calidad de 3D Max, pero se logran muy buenos resultados. Entonces, si ven esta imagen, le voy a hacer clic para que se vea la previsualización, así se veía en Lumion antes, pero nosotros, si activamos este efecto de RTX, miren cómo empieza a trabajar la iluminación. Va a demorar un poco, pero la idea es que lo vean en tiempo real, de cómo se analizan los reflejos, cómo se analizan las sombras, cómo entra la luz, cómo no se satura la imagen, cómo no se quema. Es impresionante. Pero bueno, como te digo, hay que tener un poco de paciencia porque hacer un render con este efecto activado no es lo mismo.
Ok. Marce, mientras que termina ahí, tenemos otra duda de Adrián García. ¿Cuáles eran las dos páginas recomendadas para texturas? Ahí te las paso. ¿Las puedo escribir en el chat acá? Y ahí en el chat de Zoom las puedes escribir. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a compartir Google. Eh, texture.com, vos pones texture en Google y te aparecen un montón. Digitexture. Incluso acá vos podés, en Library, como te digo, te puedes suscribir y quizás puedes bajar 3 imágenes de calidad al día, pero no hace falta muchas veces trabajar con la máxima calidad para este tipo de presentación. Si vos querés ir un poco más allá con el render, vos podés eh, sacar los canales y después en Photoshop modificar y hacer un montón de cosas que ya sería para un render más profesional en menos tiempo, que no es el motivo de la charla en este momento, pero si quieren, después podemos verlo. Entonces nosotros hacemos clic en cualquier imagen y podemos bajar una muy buena textura. ¿Bien? Yo siempre trabajé con esta, había una que se llama CD Texture, pero no tengo más la suscripción, porque la realidad es que me estoy manejando en el 95% de las veces con las texturas de Lumion, que ya vienen aplicadas. Muchas veces nosotros tienen una forma, el patrón de la textura en la imagen está seteado de una manera que es infinito. Entonces, cuando yo corro la textura, por ejemplo, en el eje X, nunca va a aparecer un quiebre cuando aparece la nueva imagen. ¿Bien? Eso es muy difícil de lograr cuando nosotros bajamos una imagen, pero se puede hacer en Photoshop. Solamente hay que tener paciencia. Así que, bueno, ya está la previsualización, así que se las comparto. Ahí se ve la imagen actualizada con, bueno, esto que habíamos estado hablando. Vamos a hablar un poco más respecto a la cantidad de efectos. Nosotros, si agregamos un efecto en imagen, Lumion también trae una infinidad de efectos conceptuales para hacer bocetos, croquis, de iluminación, luz volumétrica, reflexiones, es infinito. El tema es que, como les digo, el motivo de la charla son renders rápidos. Entonces, eh, nosotros acá arriba, en el listado de efectos, tenemos que Lumion tiene estilos preseteados. Y esto ha sido desarrollado por arquitectos. Entonces, hay que confiar y cualquiera de estos va a venir bien. Yo sugiero trabajar siempre con los que tienen los rayos RT, que son los más profesionales. Entonces, si trabajamos con RT diurno, puede tener un preset de efectos que siempre van a estar, y si hay algo particular que yo quiero mostrar, y bueno, agrego otro efecto. Muchos de ellos, justamente por lo que somos arquitectos los que desarrollamos este software, es la corrección de fugas verticales. La corrección de fugas verticales siempre tiene que estar en nuestros renders. Es muy importante, sobre todo cuando hacemos visualizaciones a la altura de los humanos. Ahora, si nosotros estamos haciendo una vista sonométrica desde arriba, y ahí sí las tenemos que desactivar. Pero es algo muy importante, como tip, utilizar siempre la corrección de fugas verticales como efecto obligatorio, sobre todo para interior. Y ahora lo que vamos a ver rápidamente es el seteo de la cámara. ¿Bien? Perdón, me he centrado en la parte interior, pero bueno, también la realidad es que tengo un exterior para mostrar. Acá fue un trabajo similar, solo que no de tanto componentes en SketchUp, sino con mucho componente paisajístico de Lumion. Entonces, volviendo a la imagen, acá nosotros tenemos para manejar la distancia focal. La distancia focal, al igual que una cámara de fotos, lo que sugiero siempre para exteriores, que creo que le dan una visibilidad muy cómoda a los renders, es trabajar con alrededor de 30 milímetros. ¿Por qué? Yo prefiero dejar en 30 milímetros y alejarme un poco antes que estar más cerca del edificio y tener un ojo de pez. No es real, ¿bien? Entonces, siempre recomiendo trabajar con 30 milímetros, alejarme un poco, porque por lo general nosotros estamos trabajando para estudios de arquitectura y lo que hay que mostrar es el edificio en sí. Es muy importante, por supuesto, el contexto, pero la idea es que lo que se quiera mostrar no pierda foco. Así que yo, generalmente para los renders exteriores, siempre trabajo con 30 milímetros. Y el tema de los interiores, lo que nos sucede es que por lo general trabajamos en espacios acotados, porque son interiores, justamente.
Y al estar en espacios acotados, lo que uno tiende intuitivamente a hacer es agrandar el ángulo de visión. Entonces tenemos un estar comedor que quizás tiene un ancho normal, pero nosotros para que entre todo en la imagen le hacemos una distancia focal. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que el living comedor parece un pasillo y la realidad que no es así. Entonces, el otro tip que tengo para utilizar en interior sobre todo es trabajar sobre los 20 milímetros, pero al no ser un ángulo de visión muy amplio, el tema es que uno, por lo general, se mete detrás de un muro o en la habitación contigua y es difícil porque en esa profundidad no muestro todo lo que quiero mostrar. Entonces, el otro secreto es, bueno, uno, trabajar por lo general, sobre los 20 milímetros en interiores y utilizar el efecto de plano de corte. Lo vamos a ver en FX, en utilidades, plano de corte. Este plano de corte lo que hace es que yo me puedo ir a la habitación de atrás, pero corto lo que tengo delante, ¿bien? Y de esta manera yo puedo mostrar el espacio que quiero, la imagen que tenía en la mente, sin necesidad de tener algo por delante, ¿bien? Esto obviamente no es un trabajo tan rápido, cuesta ubicar, encontrar el punto exacto, pero bueno, eso lo van manejando ustedes con la distancia, el plano de corte, ¿bien? Y una vez que tengo la imagen final, la exporto. Ese es mi otro tip de render interior. Eh, Bien, ahí hay otra duda, Marce. Andy dice, hola, mira, tengo Lumion Pro 12.5, pero en mi Lumion no sale nada con RT. claro, porque creo que a partir de la versión 2023 aparece el RTX. ¿Sí? Deberías actualizar la versión de Lumion, pero por supuesto necesitas una computadora que se la banque un poco más en términos de velocidad, porque quizá podés instalarle el último Lumion a tu computadora, no sé cuál es tu caso, pero en vez de hacerte el render en 3 minutos, te lo puede hacer en 1 hora, por ejemplo. ¿Bien? Eh, Me costó mucho, incluso nunca me dediqué a la visualización arquitectónica de interiores con Lumion, porque no encontraba esa partecita que faltaba. Así que bueno, mi recomendación es actualizar el software. ¿Alguna otra duda? No, por el momento no hay más dudas. Parece que me hago entender. Sí, buen profesora. No. Bueno, chicos, entonces una vez que tenemos las imágenes seteadas, configuradas, con todos los efectos, como queremos trabajar. Ah, perdón, me falta una parte del modo construcción que quiero explicarles, que es el tema de las luminarias interiores. No tengan miedo a meter iluminación interior, por más que estemos haciendo un render diurno, porque le da mucho realismo al render, ¿bien? Entonces, por lo general, yo lo que hago, lo que trabajo es en las luces, bueno, las ubico, algunas les activo la fuente de iluminación, coloco luces en cuadros, en cielo raso, en luminarias de pie, y todas esas luminarias, cuando las trabajo por encima de los 15.000 lúmenes. 15.000 lúmenes, en la realidad, una lámpara no tiene eso, tiene mucho menos, pero para un buen render necesito ponerlo. No exagerar porque, como les digo, el render se puede quemar, pero sí la idea es que por más que estemos haciendo un render diurno, eso lo podamos ver. ¿Bien? Volvemos a la producción de imagen, ahora vamos al formato de salida de la imagen. Mira, por ejemplo, esta imagen está buenísima, pero con el plano de corte me excedí. Entonces, me voy un poco hacia atrás. Bien, previsualización. El RTX, que es el defecto que hablamos al principio, podemos aumentar el número de rebotes, es decir, que el rayo de luz se estudian todas sus posibles alternativas al reflejarse o algunas. Mientras más pongamos, mientras más muestras hacemos, el render es más lento de hacer, pero mientras más pongamos va a ser mejor, va a tener más calidad. Entonces, en términos de iluminación estamos hablando. Ahora sí vamos a hablar un poquito de iluminación, perdón, de resolución. Voy a correr esto para acá. Nos vamos a renderizar imagen. Eh, bueno, si no es un curso de Lumion, les doy un tip. Cuando tenemos que hacer 30 renders de un mismo modelo, podemos renderizar en conjunto de imágenes. Entonces nosotros acá renderizamos las que queremos y las que no. ¿Bien?
Pero en este caso, para el ejemplo, vamos a renderizar la toma actual. Que siempre, nosotros, yo por lo general trabajo mucho la postproducción en Photoshop, y como uno empieza a tocar tanto la imagen, muchas veces esta imagen pierde calidad. Por eso, siempre como un render de base de Lumion, lo que trato es de renderizar con alta calidad, al menos con esta, con 2K, ¿bien? Entonces, a partir de eso, hago el render, vamos a guardarlo acá, vamos a ponerle WT, y vamos a guardar ese render. Bueno, hoy mi computadora está lenta, creo que nos pasó ayer en la prueba, se ralentiza un poco con este tema del Zoom y de varios programas Con el variados. Zoom. Tranqui, no Así pasa que, nada. Tenemos otra duda en el chat. Meli nos a ver, pregunta que más o menos cómo son las especificaciones de tu PC para que no se demoren tanto los renders. ya, esta PC tiene una placa de video 5080 de las GeForce. Y bueno, tiene un buen procesador, tiene un i9, una compu que está armada básicamente para la visualización. Este render me lo hace en un minuto, ahora lo puse y me tarda 9, pero como te digo, para mí es un tema de conexión y de varias cosas a la vez. Pero lo que vamos a hacer es, directamente voy a trabajar con un render, eh, un segundo. Ahora vamos a sacar el render, pero lo que vamos a hacer es sacarle un poco de muestra y rebote para que se haga más rápido. Así trabajamos sobre lo mismo que en la web. Bueno, mientras hay alguna otra duda, chicos, tenemos un minuto de renderizado. Está en la sala, dormida. Tenemos más preguntas por acá. Dice, ¿qué canales de postproducción utilizas en Photoshop? Bueno, creo que eso lo vas a hablar ahorita, me imagino. Y tenemos otra que dice, Lumion utiliza más tarjeta de video que memoria RAM. Necesitas una buena memoria RAM también. En mi caso tengo 64. Cuando vos abrís Lumion, lo que podés hacer es un benchmark, que lo que te hace es analizar tu computadora y te dice en qué está bien y en qué está floja. Y los 4 elementos que analiza es la tarjeta gráfica, la memoria RAM de la tarjeta gráfica, que es una memoria RAM aparte, y el procesador de la computadora. Así que son cosas que van de la mano. Otra cosa que se puede hacer para saber cuál es la computadora que necesitas es directamente la web de Lumion, tiene como un apartado en el cual te dice cuáles son los requerimientos de acuerdo a la versión de Lumion que estés utilizando y de acuerdo a la calidad de trabajo que tenés que hacer. Por ejemplo, no es lo mismo renderizar un baño que renderizar un parque en una ciudad grande. Bien, entonces, bueno, de acuerdo a tu uso, ahí te va a recomendar la computadora y las características que tiene que tener. La primera pregunta, respecto de los canales. No trabajo con canales porque justamente es un proceso rápido el de esta charla, entonces no me meto en los canales que puedo sacar con la imagen, sino trabajo con la imagen recibida original de Lumion y nada más. ¿Bien? No son muchas cosas las que hago en Photoshop, pero son algunas que realzan un poquito la calidad del render. Bueno, ahí se terminó el render, así que lo que vamos a hacer es abrir esto en Photoshop, ahí comparto pantalla, un segundo. Nos preguntan que si para los espejos y vidrio de puertas y ventanas usas reflexión o crees que no es necesario. Bueno, este efecto, el de RTX, ya lo trabaja por sí solo. Entonces, lo único que tenés que marcar vos es el seteo de la reflexión en el material, no en la imagen. ¿Bien? Porque RTX ya trabaja todo eso, entonces a los efectos de reflexión te los bloquea directamente. Los está trabajando solo. Vamos con Photoshop. Díganme si ahí pueden ver. Sí, Bueno, esta imagen, tengo un problema en la textura de los vidrios y se ve como un poco granizado acá, es un problema de textura, no de la imagen,
pero bueno, lo vamos a obviar para no extender tanto la charla y les voy a proceder a comentar los efectos que utilizo. Como les decía, la imagen virgen y original traía de Lumion. Nosotros generalmente en capas, yo lo que hago es duplicar esta capa, y la convierto en un objeto inteligente. Y ahora otro tip fundamental. Hay como una especie de plugin o motor que se le instala al mismo Photoshop, que es muy útil para arquitectos, se llama Nik Collection, no sé si alguno lo escuchó hablar. Nik Collection, ahí se los muestro en Google. Nik Collection es un software que también tiene su versión gratuita, por supuesto, pero básicamente es un preset de efectos y de filtros que hacen que la imagen vaya un poco más allá en realismo. Y como te digo, esto está diseñado para cualquier tipo de imagen, pero en arquitectura es bastante útil. Y una vez que uno lo instala, se instala como en la misma carpeta que está instalado Photoshop, y uno lo puede utilizar desde adentro de Photoshop, dentro de la ventana de filtros. Ahí voy de vuelta hacia Photoshop. Entonces, en la ventana de filtros, nosotros ya tenemos seleccionado el objeto inteligente que habíamos trabajado. Bueno, los filtros que tiene Photoshop, que son muy útiles, pero al final, como que está instalado Nik Collection, el cual tiene varias colecciones de tipos de efectos para cámaras análogas, HDR, es infinito. Pero dentro de esta, que es el Color Efex Pro 4, también tenemos varios efectos dentro de esto, pero ahí vamos a abrir la imagen para que vean. De todos estos efectos, hay uno que utilizo siempre, que es el Detail Extractor, que sería como el extractor de detalles, que hace foco en las texturas, como que les da un poquito de HDR y aclara un poco la imagen y hace que se vea mucho más real. Y uno, en el extractor de detalles, puede aumentar la cantidad, pero hay veces que es demasiado porque se empiezan a notar mucho las sombras arriba y no es lo que queremos para la imagen. Pero bueno, si trabajamos en un porcentaje adecuado, también trabajamos con algo del contraste, aceptamos y vemos cómo la imagen, no sé si logran ver la diferencia, ahí lo apago y ahí lo prendo, cómo mejora mucho el tema de la textura, como que se nota mucho más visible, se nota más el quiebre, el detalle, y incluso nosotros podemos utilizar un modo de fusión de la capa sobre la capa origen, dándole un poco de luminosidad. Hay veces que los renders son muy oscuros. Si bien Lumion tiene un buen motor de manejo y corrección del color, siempre mejor Photoshop, porque podés ir más al grano. En cambio, por ahí el Lumion muchas veces no me saca el render como yo lo quiero, por más que lo previsualice bien. Muchas veces le falta luz, o pongo, por ejemplo, la luminosidad de las sombras, la pongo al máximo, y sigue siendo un render oscuro. Entonces, por eso es importante el uso de Photoshop siempre, para después modificar cada una de estas cosas. Así que bueno, este es el segundo efecto que generalmente doy, que realza bastante la idea del render. Como les digo, es un método personal, hay muchas formas de utilizar Photoshop. Soy un poco ansioso, entonces me gusta ir viendo el proceso terminado. Entonces yo por lo generalmente fusiono capas, porque después hago como un antes y un después de la imagen extraída directamente de una y la que postproduje yo. Entonces trabajo directamente en una sola capa, como que una de las capas visibles, y sobre esa capa le sigo aplicando efectos. ¿Bien? Ese fue el primer efecto, que fue aplicar Nik Collection. Generalmente trabajo también con dentro de los filtros que trae Photoshop, es el Camera Raw Filter, que es donde voy a manejar absolutamente todo de la imagen referido a textura, a color, a luces. Y acá es donde hago el detalle fino de mi render particular. Entonces, a ver, tengo que correr esto. Entonces, en mi imagen, acá trabajo las sombras. Me parece que están oscuras, por ejemplo. Entonces, les doy más luminosidad. O muchas veces, Lumion trabaja un verde que no me convence. Por ejemplo, si voy a la galería de árboles y hago un cúmulo de árboles, no me puedo poner a trabajar textura por textura de árbol. O sea, sí lo puedo hacer, pero no es el caso nuestro, que estamos haciendo render rápido.
Entonces, yo directamente lo que puedo hacer acá en Camera Raw Filter es entrar directamente al mixer de colores y trabajar cada color en particular. Entonces, detrás de esa ventana, este árbol que está ahí, me parece muy verde, yo directamente le saco un poco de saturación a los verdes. Entonces, nada de la imagen se me modifica, sino que estoy trabajando en ese color. O los marrones me parece que están muy oscuros, que en este caso serían los naranjas, entonces les doy luminosidad solamente a los marrones. Y no me tengo que poner con la varita mágica, a seleccionar cada elemento para que directamente es una forma rápida de trabajar. Así que bueno, una vez que se tiene la imagen, por ejemplo, en este sector me parece que está un poco quemada la iluminación, entonces directamente en lo que sería luces, los highlights, que son como las zonas más iluminadas, las puedo bajar un poco, ¿bien? Entonces no se ve tan quemada la imagen. Son efectos que obviamente se puede hacer un curso aparte de esto, pero bueno, cosas que uno puede ir tocando y explorando, porque la mayoría de estos ejemplos que les estoy dando son de explorarlo de manera intuitiva al programa. Entonces uno va descubriendo cosas. Les va a pasar. Entonces, bueno, tengo una imagen relativamente decente y como frutilla del postre, lo que hago es generalmente es agregar una nueva capa, duplicar la capa, perdón, y le trabajo los niveles. Con control L contra los niveles de blanco. Y acá el más oscuro, de arriba, lo corro hacia la derecha. ¿Y qué voy a descubrir acá? Y voy a descubrir que se me marcan más las áreas más iluminadas del render. Entonces, aplicándole un filtro nuevo, un filtro de blur, el Gaussian Blur, que es como que la desenfoca la imagen, voy a tener esta imagen. Y ustedes me dirán, y con eso que, bueno, ahora vamos a la parte de la función de la capa respecto a la capa de abajo, y ponemos, por lo general, screen. Entonces, lo que logré acá fue una iluminación global, ¿sí? Que entra desde la ventana, que le da mucho más realismo y hasta lo hace el render un poco más artístico. Por ahí quizás es mucho, entonces puedo bajarle un poco la opacidad. Y bueno, al render se le pueden hacer un montón de cosas más. A veces es mala palabra, pero a mí me sirve mucho, sobre todo en render exteriores, de trabajar con viñetas. La viñeta, vamos a, perdón, hacer toda una capa. Trabajamos con filtro, lens correction y trabajamos un poco de viñetas, porque en realidad quiero que el foco de la imagen esté en la cocina, no en lo de alrededor. Entonces le puse algo de viñeta y la atención se me va hacia ese sector. No queda más que exportar esto, guardarlo. Y ahora lo que les voy a mostrar básicamente es un antes y un después. Vamos a compartirles esto. Está bueno, Zoom, nunca lo he usado. Aprobado. Probado. Bueno, ahí van a poder ver. Esta es la imagen que nosotros sacamos directamente desde Lumion y como con Photoshop le dimos un toque para hacer algo más realista, más atractivo. Es un render hecho de manera muy rápida, pero bueno, en su momento he hecho render, eh, bueno, de estas características. No sé si los ven. Este es el mismo, pero bueno, más trabajado, trabajé un poco más con la iluminación, con los elementos de la cocina. Sí, Bien. se ve, es que el otro se ve, ya comparándolo, se ve un poquito más plano, por así decirlo. Esto tiene más postproducción, trabaja un poco más con el contraste. Pero bueno, para hacer renders sacados en 4 horas, el cliente, el cliente está feliz porque lo puede mostrar y bueno, como que cumplió el objetivo de tener algo rápido para mostrar. Y como les digo, uno puede trabajar un mes en un render si quiere con 3D Max, con calidad de billboard para un render gigante de una autopista que se necesita y es necesario, pero necesitas más tiempo. Y en ese tiempo quizás pudiste hacer 50 renders en Lumen de un mismo espacio. Claro. Ahora sí volví al chat y estoy viendo todas las preguntas. Pero bueno, básicamente ese es el recorrido que hago. Les dejo esos tips que les van a venir bien para que, bueno, puedan deslumbrar
vislumbrar a sus clientes, ya sea de WordLink o de donde trabajen también. Perfecto, hermoso. Ahí nos queda solo una duda que es de Jesús, que ¿qué formatos exporta Lumion además de JPG? Mira, no, yo siempre lo exporto en JPG y me mataste con esa pregunta, pero podemos hacerlo bitmap, PNG y TGA. El PNG es muy útil también si queremos retirar un fondo. Buenísimo. Sí, por ahí se me ocurría, o sea, viste que, por ejemplo, en fotografía, cuando tienes una foto tipo RAW que puedes manejarle mejor las luces, los contrastes y todo eso, pensé que Claro. podía lanzar algo así un poco más crudo, pero bueno, ya, O buenísimo, está bastante bueno. incluso con Lumion te permite exportar los canales también, el mapa de profundidad, el mapa normal, reflexiones especular, lighting map, todo eso que después en Photoshop podés utilizarlos para enaltecer el render y sea más atractivo. Pero bueno, viste, a veces pasa como te digo, no en estos casos de render rapidísimo. A ver qué dice María Florencia, me dice, no te gasto tiempo. Envío la imagen final del cliente, me piden probar otro diseño típico, porque muchas veces eh, cada cliente es particular. Lo que suelo hacer al principio, cada vez que empiezo a trabajar con un cliente, es explicarles el proceso, porque muchas veces ellos no lo entienden, ¿no? Ellos dicen, ah, sí, hay que poner una silla nueva, perfecto, pero la realidad es que poner la silla nueva es volver atrás en muchas cosas, pero bueno, hay que hacérselo. Muchas veces trabajo con presets, entonces al cliente le mando un render no definitivo, sino rápido para que vea estas cosas. Y cuando me dice está todo ok, vamos para adelante. Y ahí me pongo a hacer la postproducción en Photoshop, una hora en Photoshop haciendo todo que es, si hay algo que no me gustó, lo borro, lo clono, es eterno. Pero en este caso me parece fundamental ser claro con el cliente explicándole cuál es el proceso, porque es plata que pierde el cliente. O sea, si te dice que quiero cambiar esa silla, bueno, pero me voy a tardar 3 horas en cambiar la silla, y bueno, son 3 horas que las tienes que cobrar, y al cliente no le conviene. Entonces la idea es hacerlo de la manera más óptima, tanto para uno como para el cliente. El cliente es el que te están contratando y necesita render rápido. No sé si responde tu pregunta. Sí, creo que sí la responde. Así que, chicos, no sé si alguien tiene otra pregunta. También igual que tengan en cuenta si hay algo puntual que quisieran como saber o revisar o demás, tenemos también las mentorías, en donde Marce también nos ha dado una mano con algunas mentorías, entonces si quieren aprender algo puntual o demás, nos avisan, le avisan a su core coach y les ponemos en contacto con Marce para que les pueda dar mentoría. Bismarck tiene otra duda, dice, ¿hay una manera de purgar los componentes de SketchUp para hacer menos pesados los modelos? Mira, las últimas versiones de SketchUp, trabajo con la 2025. Cuando vos le das guardar al modelo, te hace un purgado automático. Y también hay una forma de purgar los no usados, que es entrando a la pestaña. Hace un montón que no lo hago porque directamente aplicaba esto, pero si me das un segundo, te digo cómo es. Herramientas, bueno, no, después te lo... A ver, un segundo. Bueno, no me acuerdo en este momento, pero tenías que entrar a una de las pestañas de SketchUp en ventanas, en preferencias, y ahí hay un botón que dice purgar no usado. Bien. O Bien, no bien, visible. perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Antes de dejarlos ir, venimos a contarles algo también súper cool que va a estar pasando. Les voy a compartir un segundo mi pantalla. Y es que a partir de septiembre vamos a empezar a tener unos webinars con Cami, que es la CEO. Ella nos va a estar trayendo algunos tips y demás de cómo llevar como su carrera con World Teams y demás como al siguiente nivel. Nos va a traer diferentes herramientas, cómo mejorar el crecimiento, cómo potenciar capacidades y demás. Entonces es un espacio de verdad que vale oro. Si yo fuera ustedes, iría 100% porque estoy segura que les va a servir y les va a traer un montón de conocimiento para aplicar en sus clientes y en nuevos posibles clientes. Así que estén muy
pendientes del correo, de las redes, ahí vamos a estar poniendo como los horarios y demás para que se inscriban, así que allá los esperamos. Y nada, por último, muchas gracias, Marce, por el espacio. De verdad, a mí me parece lo máximo, yo que no soy arquitecta y demás, es chévere ver estos espacios así donde es como muy visual, entonces como que uno puede entender un poquito y ver cómo se maneja. Así que gracias por compartirnos tus tips y tu conocimiento y a los demás gracias también por venir, por participar. Estén pendientes de las próximas, siempre vamos a estar hablando de temas distintos. Así que nada, que tengan una linda semana y cualquier cosa, ya saben que ahí estamos para lo que necesiten. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias, un placer y cualquier cosa, agenden una mentoría. Gracias.